¿Logran escucharme? Buenos días, ¿Logran? Victoria. Muy bien. ¿Logran entonces visualizar la diapositiva de este tema nuevo que vamos a ver, que son nociones de la óptica en la histología? Y pues bueno, vamos a darle. Em, ya, tenemos que saber, bueno, quiero que sepan qué es la luz en sí, ¿no? Vamos a ver su concepto y su naturaleza. Entonces, la luz en la histología, para que puedan ustedes comprender, la luz es en sí fundamental. ¿Por qué? Porque toda observación microscópica depende de cómo esta energía de la luz va a interactuar con los tejidos. Entonces, es bien importante. Habrá una definición científica de esta, la cual no es más que como en la diapositiva les dice, es una radiación electromagnética visible para el ojo humano. Esto se refiere a que hay un rango específico de espectro electromagnético cuyas longitudes de ondas van en sí de aproximadamente 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Ah, aunque hablamos de luz visible, cuando existen otras radiaciones cercanas, ¿no? Como por ejemplo ultravioleta, infrarroja, ¿m? No las podemos ver a simple vista, pero sí bajo la microscopía o sea, microscopía, bajo el microscopio, ¿no? Entonces, existirá una naturaleza física de la luz, ¿ya? Que va a hacer énfasis en dos compartimientos fundamentales, como ser u- como una onda electromagnética, o sea, en donde la luz es una oscilación conjunta de campos eléctricos y magnéticos que propaga, o sea, a lo largo del espacio. Y esto explica el fenómeno, o sea, los fenómenos que vamos a ver en este tema, como ser los fenómenos de reflexión, los de refracción, los de difracción y los de interferencia. Entonces, estos fenómenos van a ser esenciales para poder entender cómo funciona un microscopio óptico, sus lentes y su capacidad de resolución. Ahora, esta luz también no va a ser como, o sea, solamente en forma de onda, también se va a presentar en forma de fotones o también denominadas como partículas, que lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, en sí, en la imagen ustedes qué ven, un espectro completo de esta radiación electromagnética, ¿no? Que así se la debe entender a la luz, desde ondas de radio hasta rayos gamma dentro de este espectro. Em, Así de simple. Entonces, la imagen les permite entender que la luz es solo una parte mínima del espectro total, pero es la que interactúa con la retina y permite el análisis histológico clásico que nosotros vamos a ver en la histología. ¿M? Ahora vamos a hablar de la naturaleza dual que tiene esta luz, eh, que, que se la debe ver, o sea, que tiene una naturaleza de dualidad. ¿Qué quiere decir dualidad? De dos formas la vamos a poder percibir a la luz, de forma ondulante, de forma de una onda, o en forma de una partícula, ¿no? Entonces, en la forma de luz como onda, ya esto nos explica cómo se comporta, como cuando la luz esté como una onda. Esto explica como un fenómeno en sí de la interferencia que va a tener y de la difracción que va a tener esta. Es importante en la histología porque este comportamiento es la base del microscopio óptico. La luz se enfoca y se dobla, o sea, cuando se dobla se la denomina como difractación al pasar a través de las lentes, ¿no? Es una muestra, o sea, de una muestra que nos va a permitir formar una imagen ya sea ampliada de un tejido o célula que se esté estudiando. Ahora, si la luz va a estar como una partícula, también a esta se le denomina fotón, ¿ya? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo es su comportamiento? Dice que se manifiesta en efectos como la fotoelectroscopía, donde la luz interactúa con la materia como si fueran paquetes, digamos, discretos de energía, ¿ya?
eh, y por eso se le da la denominación de fotones. ¿Cómo? ¿Por qué es importante para la histología esta naturaleza dual de la luz? Porque este comportamiento es la base del microscopio eléctrico y de muchas técnicas de fluorescencia. En un microscopio de fluorescencia, por ejemplo, los fotones de alta energía, por ejemplo, la luz ultravioleta y la azul, impactan sobre lo que serán los fluorocromos en la muestra, que luego emitirán fotones de menor energía, ¿no? Eso sería la luz visible que emiten esto, ¿no? Para poder crear de esta manera la imagen en sí. Entonces, en términos de histología, la luz tiene una doble naturaleza. A veces se comporta como onda, lo que nos permite usar o sea, los microscopios ópticos para ver tejidos teñidos. Y a veces se comporta como una partícula, lo que explica cómo funcionan las técnicas avanzadas como la microscopía de fluorescencia, ¿no? Entonces, esto es crucial para que ustedes puedan entender las herramientas que definen eh, la naturaleza dual de la luz, ¿no? Ujú. Mm. Aquí seguimos hablando de estas ondas, pero aquí ya tenemos un claro ejemplo de estas, ¿no? En donde podemos ver que la luz no solo es una cosa, sino tiene una doble naturaleza. Vemos que se comparte como una onda, ¿no? Ahí ven, como las ondas en el agua, ¿ven ahí las ondas? ¿Mm? Eh, y también se comparte como una partícula, ahí ven en la imagen, como pequeños paquetes de energía, porque será importante esto. Permítame. Deme un minuto, por favor. Ahora sí, niños. Entonces, ahí ven, ¿no? Específicamente las características cuando la luz está en forma de partículas o cuando está en forma de ondas, ¿no? Mm, entonces, ya, bien claro se les tiene que quedar que la luz tiene una naturaleza dual, simplemente porque a veces se va a presentar como ondas y a veces como partículas. A ver, ¿qué más? Mm, tienen que entender que la luz es a la vez onda y partícula. O sea, nos explica cómo podemos ver las células a través de un microscopio común y cómo funcionan las técnicas avanzadas que se usa, o sea, que las técnicas avanzadas, como bien sabemos, ya usan fluorescencia para poder revelar estructuras específicas dentro de los tejidos, ¿no? Entonces, en la imagen ustedes ven eso, simplemente eso, y en la diapositiva ese es nuestro objetivo, de que aprendan que existen esa naturaleza dual de la luz, ¿no? Ya, ahora vamos a ver l- la fuente de luz en sí. Existen dos tipos principales de fuentes de luz para esto de la microscopía óptica. eh, Van a ser los naturales y artificiales. En esta diapositiva vamos a hablar de la fuente de luz natural.
¿ya? Em, que tiene pues la fuente de luz natural va a ser el que todos nosotros conocemos. La principal fuente de luz natural será el sol, ¿ya? El sol. Si, por ejemplo, la luz es el estándar de oro, se podría decir, natural, con que un espectro completo, ¿ya? Eh, se pueda ver, ¿no? Bajo la visión humana. ¿Cómo lo entendemos nosotros con la histología? Esto se traduce en que la calidad de la luz que usemos para poder observar una muestra es fundamental. Por ejemplo, el- en la microscopía, aunque los microscopios modernos usan más que todo luz artificial, ¿ya? Como vamos a ver en la otra diapositiva que están las lámparas de halógeno, las lámparas de LED y todo eso, estas limitan, con luz artificial. Limitan y imitan la claridad del espectro de la luz natural, ¿no? Entonces, la luz natural, ya hemos dicho que no es más que los rayos solares, ¿no? Estos, por ejemplo, dicen que son los que, incluso el sol es el que, digamos, em, regula, digamos, el ciclo biológico de nosotros, ¿no? Nuestro ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir? Cuando el sol se eleva, todo se aclara y uno ya despierta, ¿no? Cuando el sol se esconde, entonces ya es noche, se oscurece y uno ya pues quiere dormir, ¿no? Entonces, existe esto, ¿no? La luz natural. Entonces, la luz solar es la que regula estos ritmos, ¿no? Ahora, también nos dice que van a existir fenómenos naturales fascinantes ya que nos van a brindar una luz natural, como por ejemplo es la bioluminiscencia. ¿Qué es esto? Es la capacidad que algunos seres vivos, como por ejemplo las luciérnagas, ¿no ve? Tienen su lucecita propia. Algunos procesos abisales, ¿no ve? Que por ejemplo, o sea, peces pueden ser, peces, pueden producir su propia luz mediante las reacciones bioquímicas, ¿ya? Y también tenemos otras técnicas de base que nos pueden dar luz natural, como o sea, composiciones químicas, ¿no? Pero eso es más que todo. Ahora, dice mm, que la luz solar va a ofrecer un espectro en sí amplio y variable, que va a ser esencial para procesos biológicos como la fotosíntesis y la regulación de ritmos circadianos, que ya lo hemos hablado, ¿ya? Ahora, tenemos fuentes de luz, pero artificiales. Estas fuentes de luz artificial o sea, hoy en día se ha vuelto fundamental para todos nosotros, ya que laboratorios de histología trabajan exclusivamente con fuentes de luz artificial, ¿no? Porque la calidad de esta luz es crucial para un diagnóstico y observación preciso. Existen en sí, o sea, una, una relevancia, digamos, en cuanto a la historia de la histología que ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque nos brinda mayor eficacia para poder evaluar estos tejidos, ¿no? Em, en sí, la microscopía hoy en día es más que todo artificial, ¿ya? La tecnología de la luz LED, la tecnología moderna nos ofrece una luz clara, fría y ajustable, ¿ya? Sin embargo, debemos ser conscientes que la calidad de esta luz es fundamental para ver los colores reales o sea, de nuestro tejido, dependiendo de la tinción que ésta tenga. Entonces, un ajuste incorrecto puede alterar
percepción de las estructuras tisulares, ¿ya? Por eso es bien necesario tener un ajuste correcto de la iluminación del microscopio en la actualidad, ¿no? Entonces, estos pueden ser las lámparas incandescentes, pueden ser fluorescentes y también aquellas especializadas, las que usan ya iluminación LED, que pues son las que en la actualidad han ido evolucionando más que todo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la propagación de la luz. Am, Como pueden ver en la imagen, la luz viaja en una línea recta en un medio uniforme, ¿no? Pero se desvía al pasar de un material a otro. Este material ya puede ser aire, puede ser vidrio. Este es un principio, o sea, este es un principio fundamental para poder entender cómo funciona un microscopio. Entonces, habrá una propagación en línea recta, que significa que la luz se mueve en la línea recta y a través de medios homogéneos, como por ejemplo el aire y el vidrio, ¿no? Habrá una ampliación en esta propagación de la línea recta, ¿no? Este, esta ampliación va a permitir que la luz viaje de manera ordenada a través del sistema de lentes del microscopio, ¿no? También existirá fenómenos al cambiar de medio. Estos fenómenos serán pues la reflexión y la refracción, ¿no? Y la imagen entonces muestra cómo esta luz se comparte al pasar de un material a otro. Este ya puede ser aire, vidrio u otro. También nos habla de la reflexión, que no es más que la parte de la luz que rebota en la superficie de la luz reflejada. Y también se encuentra la refracción. Refracción, que es la que parte de la luz, o sea, en donde se dobla al entrar en el nuevo material. Y ahí es pues la luz refractada, ¿no? Entonces, no es más que eso. Entonces, mm, es para que ustedes puedan entender cómo se propaga y se desvía la luz para poder usar correctamente el microscopio, ¿no? El proceso de refracción es un fenómeno que hace posible ampliar las imágenes de los tejidos, mientras que la propagación rectilínea asegura que la imagen sea clara y enfocable sin estos principios, ¿ya? Así de simple. Ahora, vamos a hablar simplemente de la ley de reflexión. ¿Qué es la ley de reflexión? Ocurre cuando la luz incide sobre una superficie y regresa al medio original, ¿ya? Es cuando la luz choca en sí contra una superficie, ¿ya? Y puede rebotar en sí. Las reglas de este rebote se rigen por las leyes de reflexión. Es un principio esencial para lo que es la óptica de nuestro microscopio. Entonces, el rayo es incidente, ¿no? Como pueden ver en la imagen, que es la normal y el rayo reflejado está en un mismo plano. Ahora, existe también un ángulo donde la reflexión es igual al ángulo de incidente. Ahora, la reflexión puede ser especular o también puede ser difusa. Si es especular, es cuando va a ser en superficies lisas, por ejemplo, el espejo o, por ejemplo, en el microscopio que el tejido esté cubierto con un cubre objetos, ¿no? Ahora, el difuso es cuando la superficie va a ser rugosa o simplemente cuando, por ejemplo, sea irregular la superficie. El tejido puede que no esté cubierto con el microscopio, diré con el cubo cubra objetos y entonces de esta manera dar una superficie irregular, ¿no? Ahora aquí vemos los lentes, o sea, los espejos y los lentes. ¿Cómo serán los espejos y los lentes? Esto es para que tengan una idea que en la microscopía existen espejos planos y curvos. En los espejos planos es donde dice van a formarse las imágenes virtuales, derechas y del mismo tamaño. Así de simple, del mismo tamaño. Mientras que los espejos curvos van a ser de dos tipos. Van a ser los cóncavos y los convexos. Los cóncavos pueden formar imágenes reales o virtuales según la distancia del objeto. A diferencia, los convexos forman imágenes virtuales derechas y disminuidas de tamaño.
¿ya? Entonces los espejos cóncavos concentran la luz, o sea, concentran la luz, y los convexos la dispersan, la disipan, ¿ya? Entonces, también tenemos que conocer que existen o sea, la ley de refracción, ¿ya? La refracción en sí es el doblado o cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un material a otro. Por ejemplo, del aire al vidrio. Este fenómeno es el principio en sí fundamental que hace funcionar las lentes de nuestro microscopio. Entonces, esta ley que gobierna, o sea, esta ley va a ser gobernada por otra ley, por la ley de Snell, ¿no? Esta ley de Snell es la que la rige a esta ley de refracción. En sí, entonces, la refracción va a ser gobernada por la ley de Snell, que es un fenómeno que permite que las lentes de nuestro microorganismo puedan ampliar las imágenes. Entender en sí este proceso es clave para que puedan comprender que debemos usar esta relación, o sea, esta fórmula matemática que aquí la pueden ver, o sea, donde, digamos, usan, ¿no? El ángulo, usan la relación entre el ángulo y también describen la ley de Snell. Eso solamente para conocimiento general. Entonces, vamos a hablar del índice de refracción. El índice de refracción no es más que un número que nos indica cuánto se frena y en consecuencia este frenado, cuánto se dobla la luz, ¿ya? En un material, ¿ya? Es simplemente eso. ¿Qué es el índice de refracción entonces? La diapositiva, como pueden ver, les da una fórmula fundamental en donde ven que la V no es más que la velocidad de la luz en el vacío de la velocidad máxima posible. La N, que es el índice de refracción, eh, cuanto mayor este número sea, más lenta viaja la luz en ese material y más se desvía en relación a esa refractariedad en sí, ¿no? Entonces van a haber valores comunes e importantes, que es a nivel del aire, agua y vidrio. En el aire, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a viajar la luz? La luz viaja, dice, casi mm, tan rápido, ¿ya? Como en el vacío y casi no se desvía. Y en el agua, la luz se frena y se desvía de forma moderada. Y en el vidrio, la luz se frena y se desvía significativamente, ¿ya? Entonces, mm, en sí, entender el índice de refracción es entender la razón física detrás de uno de estos procesos esenciales que se usa en el laboratorio histológico, ¿no? Ahora, también debemos de conocer que existe prisma y la dispersión de la luz. En sí, un prisma puede descomponer la luz blanca, como pueden ver en la imagen, en los colores del arco iris. Este fenómeno se llama dispersión y es crucial para poder entender cómo interactúa la luz con las tinciones o sea, de las muestras que vamos a querer visualizar, ya sean tejidos u otros. Entonces, ¿qué será la dispersión? No es más que la luz blanca, como pueden ver ahí, que vemos no es pura, sino que es una mezcla de todos los colores del espectro visible, ¿no? Cuando esta luz pasa a través de un prisma, cada color, cada longitud de onda se desdobla, o sea, y al desdoblarse, ¿qué quiere decir esto? Habrá una o sea, refractariedad en un ángulo ligeramente diferenciado, ¿no? Entonces, se desdobla ¿en qué colores? En el violeta o azul, lo que más se desvía en este color de violeta azul es porque tiene mayor refracción, ¿no? Esos son los que más se desvían. Mientras que el rojo tiene menor refracción, ¿ya?
Entonces, esto crea este famoso espectro de colores del arco iris. Ven ahí el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, ¿no? Usando lo que es o sea, para estos colores en la microscopía se usan una memotecnia, que es la Roya IB, que son todos los colores que se dispersan por el prisma de la luz blanca, ¿no? ¿Qué más podemos decir aquí? A ver, ¿qué más? En sí, el fenómeno de la dispersión nos recuerda que la luz blanca está compuesta por todos los colores, ¿no? En histología, este principio es la razón por la que las tinciones tienen los colores que vemos en cada colorante seleccionado, ¿no? Bajo la microscopía electrónica. Ahora, también tienen que saber que existen lentes. Tipos y características de estos lentes las vamos a desarrollar ahora, ¿no? Ahora, existen dos tipos principales de lentes. Los lentes convergentes, que son los convexos, ¿ya? Concentran los rayos de luz y pueden, o sea, formar imágenes reales y virtuales. A diferencia de los lentes divergentes, estos van a ser cóncavos. Estos, a diferencia de los convexos, se dispersan los rayos de luz y siempre forman imágenes virtuales, pero disminuidas de tamaño. Eso es muy importante, ¿ya? Las características es que cada uno va a tener un eje principal, un centro óptico, van a existir focos y distancia focal y van a existir una apertura y potencia del lente, ¿ya? Eh, mm, por ejemplo, si hablamos a ver qué les puedo... mm, pues nada, simplemente eso tienen que saber en estas características. Ahora vamos a pasar a que también tienen que conocer la formación de imágenes en los lentes delgados. ¿Cómo será la formación de imágenes en estos lentes delgados? En sí, existe una ecuación, como pueden ver en la diapositiva, de estos lentes delgados, que explica cómo se forma la imagen nítida en el microscopio cuando enfocamos correctamente, ¿no? Entonces, en la práctica hospitalaria, en histología, ¿cómo es? Enfocamos el microscopio, ¿ya? Cuando giramos, por ejemplo, hay un tornillo, ¿ya? En el microscopio que lo giramos, ¿para qué? Para poder enfocar, tratar de buscar el mejor, visualizar mejor, enfocar mejor, digamos, al tejido histológico que queremos ver. Tratamos de ajustar. No es más que eso, ¿no? Ahí están presentes las lentes delgadas y ahí para poder hacer ese enfoque, pues la ciencia usa esta ecuación, ¿no? Que pueden ver ahí ustedes. ¿Para qué? Para poder ver una imagen nítida y poder lograr una imagen adecuada, tenemos que usar esta ecuación. Ahora, características de esta imagen que nos brindan estos lentes delgados serán pues una imagen virtual, una imagen en donde no se puede proyectar en una pantalla, ¿no? Ahora, puede ser también una imagen aumentada, que puede ser más grande, muchas más veces del tejido normal, o sea, más amplificaciones, ¿no? De 10 a 1000 amplificaciones que pueden darnos, incluso más. También nos pueden dar una imagen invertida, una imagen real o virtual, hemos dicho, aumentada, reducida, invertida o derecha y nos pueden dar en sí los análisis de los rayos que nos va a ayudar a través de estas lentes, nos facilita a dar una interpretación gráfica correcta. Es importante entonces este principio, que conozcan este principio físico, que puede explicarles de por qué debemos de enfocar cuidadosamente para ver con claridad estas estructuras, ¿no? Porque la imagen presenta características específicas, ya pueden ser de un tejido sano o de un tejido patológico. Ahora vamos a hablar
aberraciones ópticas que pueden existir en la microscopía. Em, Las aberraciones ópticas son imperfecciones en sí en la formación de la imagen que afectan la calidad de la observación bajo el microscopio. Estas aberraciones más relevantes en la histología serán pues la aberración cromática, que ocurre porque el lente se desvía directamente o sea, desvía directamente cada color y produce bordes coloridos y la pérdida de nitidez. Mm, y se puede corregir, sí, con objetos acromáticos y apocromáticos, ¿ya? También nos puede dar aberraciones esféricas, que es diferente, ¿no? Esta enfoca más que todo para los rayos periféricos. También nos puede dar las aberraciones como coma, ¿no? Que son imágenes deformadas fuera del eje. Y el astigmatismo, que son diferentes a los planos focales en el sistema óptico. Ahora vamos a hablar un poquito de la óptica geométrica versus la óptica física. Eh, en sí existen dos perspectivas para poder entender la luz y ambas son esenciales para la microscopía histológica, ¿ya? La óptica geométrica es como cuando la luz va a presentarse como rayo. Esto explica cómo se desvía y enfoca la luz en las lentes del microscopio en sí, ¿no? Entonces, la base fundamental de este funcionamiento es objetivo y para que podamos visualizar, ¿ya? Esto va a estar más que todo en base a los oculares. Nos va a permitir en sí entender esta óptica geométrica, la formación de la imagen y la amplificación de esta. A diferencia de la óptica física, conocida también o denominada como luz, como onda, esta explica un fenómeno como la difracción, o sea, el límite de resolución, que es fundamental para entender por qué no podemos ver objetos ilimitadamente pequeños. En sí, ambas perspectivas son complementarias y necesarias para poder comprender la capacidad y limitación a nivel del microscopio, a nivel de la microscopía, ¿no? Ahora vamos a hablar de las interferencias y la difracción que pueden existir, ¿no? Em, la interferencia no es más que la superposición de ondas que producen franjas brillantes y oscuras, ¿no? Y estas pueden ser constructivas o destructivas. Ahora, la difracción no es más que la desviación de la luz al pasar por rendijas, como ven en la imagen, o bordes, ¿no? Más notable para las longitudes de onda grandes. Ahora vamos a hablar de la polarización de la luz. Mm, La luz polarizada va a vibrar en una sola dirección, a diferencia de la luz común que vibra en todas las direcciones, ¿ya? Entonces, la luz polarizada vibra en múltiples planos. La luz polarización, o sea, la polarización selecciona un único plano. En vibraciones mediante ¿qué? Mediante filtros polarizados, mediante la reflexión en superficies, mediante la dispersión atmosférica y también se utiliza en pantallas de lentes de sol o fotografía. Entonces, el espectro electromagnético, ¿qué será? Será cuando la luz que usamos en el microscopio convencional, ¿ya? Es solo una pequeña parte de todas las radiaciones electromagnéticas. El microscopio, por ejemplo, convencional va a tener de 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Entonces, la luz es visible solo una pequeña parte del espectro electromagnético. Que esto incluye que van a existir, para que me entiendan, o sea, muchas formas de poder visualizar
algún tejido, ¿no? Estas pueden ser visibles a luz visible, pueden ser visibles a radiación UV, ¿no? Que es la que se usa en microscopía fluorescente, que permite que se pueda visualizar estructuras específicas, o también puede ser visible a través de la radiación infrarroja. Y eso es una base técnica de la espectroscopía avanzada hoy en día, ¿no? Que permite analizar, realizar un análisis molecular de los tejidos. ¿M? Y poder realizar diferentes diagnósticos de esta manera. Entonces pueden existir rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas, ondas de radio. ¿M? Cada una de estas va a tener una ampliación tecnológica y medidas específicas para poder visualizar el tejido. Ahora, existen instrumentos ópticos como por ejemplo la lupa, el microscopio y el telescopio para poder visualizar diferentes eh, objetivos, ¿no? Por ejemplo, la lupa es pues una lente convergente simple. Va a proporcionar un aumento básico de hasta 10 veces su tamaño, ¿no? O sea, es básico. Es útil para exámenes iniciales de muestras grandes, ¿no? Por ejemplo, pueden observar superficies de un órgano antes del procesamiento histológico, ¿no? Eso es externamente. Agarran la lupa, ven la piel, o sea, los dermatólogos a veces usan la lupa. Ahora, el microscopio óptico es una muestra ya más, es una herramienta en sí más principal, primordial. Es un sistema múltiple de lentes, como acabamos de hablar. En el lentes tiene pues, un condensador, un objetivo, un ocular, y puede aumentar desde 40 veces a 1000 veces el tamaño, ¿no? Su función no es más que la visualización de células y tejidos y estructuras subcelulares. Ahora tenemos el telescopio, y eso es pues, de anteaño, ¿no? Que recoge y amplifica la luz, pero lejana, que puede ser, o sea, refractor, puede ser a través de lentes o puede ser reflector a través del espejo, ¿no? Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de la óptica en la vida diaria. ¿Cómo se aplica, no? Los principales ópticos que sí que manejan esta luz tienen aplicaciones directas en la tecnología que usamos en el día a día. Por ejemplo, tenemos las cámaras fotográficas, base de la fotografía microscópica esencial para poder documentar hallazgos patológicos. Lentes correctivas que van a permitir un enfoque preciso en la microscopía, que corrigen defectos visuales del observador. También está la iluminación LED, que es una fuente de luz moderna, ¿no? En microscopía, que proporciona una iluminación, ya hemos dicho, fría, uniforme, para poder mejorar la visualización del objetivo. Fibras ópticas, pantallas LCD y así. En sí, estas aplicaciones demuestran cómo la óptica no es solo una teoría, sino la base tecnológica que mejora nuestra capacidad para poder observar y de esta manera diagnosticar y documentar un estudio histológico de manera más precisa. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones médicas de la óptica, ¿no? ¿Cómo serán las aplicaciones? O sea, los principales ópticos son, a ver, fundamentalmente tanto para el diagnóstico, ¿ya? Y para el estudio de los tejidos en el laboratorio histológico para poder llegar a un diagnóstico certero y poder iniciar de esta manera un tratamiento y podamos salvar vidas, ¿no? Entonces, la aplicación directa relacionada con muestras eh, es, eh, es así. O sea, que nosotros podemos aplicar esto ¿para qué? Para poder llegar a un diagnóstico y de esta manera eh, iniciar un tratamiento, ¿no? Tenemos entonces que va a ser a través de la microscopía clínica, que no es más que llegar a un diagnóstico histopatológico que permite el análisis y biopsias de muestras quirúrgicas o ya sea toma de muestras, a través de toma de muestras. Un diagnóstico por fluorescencia también, que no es más que aplicando la inmunofluorescencia para detectar antígenos específicos, identificar
eh, patógenos en tejidos, de esta manera. A través del uso de la endoscopía también, ¿para qué? Uno le hace endoscopía, visualiza el tejido dañado, puede tomar la biopsia y ¿para qué? Para también mandarlo a histopatología y puedan identificar si es que es el tejido maligno o benigno, ¿no? A través de imágenes biomédicas también, que son la tomografía y otros que son ya de manera directa, ¿no? A través de la cirugía láser también tomando una muestra. En sí, la óptica médica va a proporcionar las herramientas para poder obtener, procesar y estudiar el tejido histológico, creando de esta manera, ¿no? Un puente en sí esencial para en relación a la clínica, diagnóstico e inicio adecuado del tratamiento. En cuanto a conclusiones y puntos claves de este tema, pues los tenemos en esta diapositiva, que no es más que la óptica permite comprender el comportamiento de la luz y su interacción con la materia, ¿no? La luz posee entonces naturaleza, ya hemos dicho, ondulatoria y corpuscular. La reflexión y refracción y dispersión son fundamentales, son fenómenos fundamentales para poder entender, ¿no? A los espejos, lentes y prismas. Ahora, los instrumentos ópticos amplían nuestra capacidad de observación del mundo, de la salud, del tejido, ¿no? La óptica tiene un impacto entonces directo en la tecnología moderna y en múltiples áreas de la medicina. Entonces, hasta aquí es la primera parte de este tema. El día jueves vamos a continuar con, o sea, con con la continuación, ¿no? del tema. Me despido, nos vemos el día jueves con con la segunda parte de este tema. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora.